Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor con cada uno de ustedes. En esta mañana estamos para continuar el estudio del libro de Éxodo y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 34 que hemos estado viendo, y también vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a nuestro Dios. Amén. Padre bendito, Señor, clamamos a ti, Señor, tu bendición en esta mañana para poder aprender tu palabra, para escucharte a ti, Señor. Dios Espíritu Santo, ministranos tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, oro por todos quienes van a ver este video. Oro también por aquellos que por primera vez van a escuchar esta enseñanza. Señor, reciban con todo su corazón y aprendan de ti, Señor. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar entonces viendo el capítulo 34. Ya hemos visto más adelante en el capítulo 32 que el pueblo de Israel había violado la ley de Dios. El mandamiento de Dios había violado. No pudo esperar a Moisés para que descendiese del monte y les presentase las tablas de la ley. Dice la palabra del Señor de que las tablas que Dios había hecho eran escritas por la mano, eran la obra de Dios, escritas de Dios, grabadas sobre las tablas. Dios escribió. Y dice que el pueblo se había rebelado, el pueblo se había cambiado, se había hecho un ídolo, un becerro de oro, ¿no? Aarón había sido el personaje que había pedido inclusive las joyas y todo eso, ¿verdad? Entonces dice que Moisés tuvo que bajar y realizar lo que tenía que hacer. Estaba molesto porque el pueblo se había cometido un error. Y dice la palabra del Señor, dice que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, dice en el capítulo 32, 19. Y el becerro lo quemó, lo molió y lo echó en las aguas, y esto dio a beber al pueblo de Israel. Después, más adelante, les explica y les dice, han perdido la bendición de Dios. Pero la única forma de consagrarse es que vengan los que están con Dios y los que no también. Dice que se acercaron toda la tribu de Leví, ¿verdad? Toda la tribu de Leví tomó su espada y se consagró, dice, con su hijo, con sus hermanos, y recibieron la bendición de Dios, los que estaban con Dios. O sea, hermanos, con Dios no hay un juego, ¿verdad? No es decir, bueno, está bien nomás, va a pasar nomás, no. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Amén, Señor. ¿No? Entonces Moisés dice la palabra de Dios de que intercede por el pueblo y pide de que tal vez Dios tenga misericordia, ¿no? Y Dios le dice, ustedes tienen que reanudar la marcha, tienen que ir a la tierra de Canaán, porque esa es la promesa que he hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el pueblo dice, al ver esa situación, se vistió de luto, dice la palabra del Señor, porque tenía la palabra fuerte de Dios. Le decía, voy a destruir a todo el que no quiera con nada con Dios. Y dice ya en el capítulo 33, el versículo 7, y tomó, dice, Moisés tomó el tabernáculo. El tabernáculo estaba ya hecho, construido, ¿qué dice usted? No, todavía. Iba a ser hecho, hermanos, cuando iba a recibir el pueblo de Dios los mandamientos del Señor. Pero el pueblo no recibió los mandamientos de Dios, sino que se rompieron las tablas y no hubo ya mandamiento. Por eso dices que Moisés tomó el tabernáculo. Cuando habla de tabernáculo aquí no está diciendo que el tabernáculo ya estaba hecho, que probablemente era una morada, quizá una tienda, quizá un lugar, un santuario, que estaba
dentro del campamento de Israel. Escúcheme, el campamento era que estaba rodeado de las 12 tribus. Y al centro había un lugar donde estaba una especie de un tabernáculo, una tienda, donde la presencia de Dios llegaba ahí. Moisés dice que tomó ese tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Ya no estaba en el campamento, ya no estaba rodeado por las 12 tribus. Y lo llamó, dice, tabernáculo de reunión. Lo llamó tabernáculo de reunión. Ya no fue, digamos, el tabernáculo nada más, sino un tabernáculo para reunirse. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada uno estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. ¿Qué le parece? Dice, hasta la entrada del tabernáculo. Entonces, para nosotros es algo que nos muestra. El tabernáculo ya no estaba en el campamento, estaba fuera del campamento. El tabernáculo, como sabemos, es un santuario de adoración para el pueblo de Israel. Y también para nosotros, porque hoy en día nosotros somos ese tabernáculo. Entonces, el pueblo tuvo que peregrinar con el tabernáculo durante muchos años en el desierto. ¿Cuántos años estuvo? 40 años, ¿verdad? Y dice que él se denominó en diversas maneras el tabernáculo. Se le llamó tabernáculo solamente. Tabernáculo de reunión. Tengo algunos pasajes para mostrarla. Ven en el capítulo 25:9. 25:9, a ver qué dice. Éxodo 25:9. Ahí dice, hay una palabra que menciona. Conforme a todo lo que yo te muestré, le dice, ¿no? Antes de que ocurran todas las cosas, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le mostró el diseño del tabernáculo. Otro pasaje, en el capítulo 26, versículo 9. Dice 26:9, dice lo siguiente. Y unirás 5 cortinas aparte de las otras 6 cortinas, aparte, y doblarás la 6ª cortina enfrente del tabernáculo. Sigue el nombre de tabernáculo. Capítulo 33, versículo 7. Miren, es bueno que la palabra de Dios nos diga qué es, cómo es. Aquí ya no se llamó solamente tabernáculo. Dice, capítulo 7, 33:7. Tomó el tabernáculo, lo levantó fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Por eso es que a veces nosotros, ¿dónde son nuestras reuniones? En la congregación, ¿no? En el lugar. Estamos hablando quizás las mismas palabras. Se llamó tabernáculo de reunión. En el capítulo 39, versículo 32. Miren, qué cosas lindas. La palabra de Dios nos tiene que enseñar realmente cómo tenemos que pensar y conocer lo que dice del tabernáculo. 39, 32. Aquí ya está bien claro cuando se nos dice aquí algo. 32. Así fue acabada ya la obra que lo hicieron, porque ya lo hicieron ya después que fue escrito las nuevas tablas, ¿no? Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, así ya se llama. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. En Primera de Crónicas, capítulo 6, unas hojas más atrás, Primera de Crónicas, capítulo 6. Tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 6.
Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es grande, hermanos. Dios es muy bueno en enseñarnos y mostrarnos y decirnos así es. Tienen que saber, tienen que conocer. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 48. Aquí también encontramos. Aquí nuevamente dice, mire, y tiene otro nombre. Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Aquí no solamente es el tabernáculo de reunión, sino es el tabernáculo de la casa de Dios. En el capítulo 9, versículo 23, es bueno que nos familiaricemos con esto y digamos, miren, no solamente se dice tabernáculo, también es tabernáculo de la casa de Dios. Capítulo 9, versículo 23, dice, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos y las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. O sea, ya era una casa, ¿no? Entonces, ¿por qué ya nos habla de una casa? Porque ya se había construido el templo de Salomón. Ya no era solamente una tienda, un tabernáculo en el desierto. Esto ya es cuando el pueblo de Israel ya había asumido y tenía ya un rey, y por eso era conocido de esa manera. Amén. Capítulo 17, versículo 5. Primera de Crónicas 17, 5. A ver, ahí vamos a ver. 17, 5. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Aquí está hablando ya de la casa que ha hecho Salomón. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los pueblos. Bueno, aquí ya dice, pero lo importante es que nos dice. Yo he estado, dice, Dios dice, yo he estado de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, mi presencia ha estado. Pero ahora estoy, dice, no he habitado en casa alguna, pero ahora Salomón ha hecho el templo de Salomón. Entonces, qué importante para nosotros. En segunda de Crónicas 24:6, ahora más atrás. Segunda de Crónicas 24:6. Es bueno conocer todos estos pasajes. 24:6 dice, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo? ¿Aquí qué se llama? Tabernáculo del testimonio. Miren, por eso es que nosotros no debemos solamente quedarnos con tabernáculo, ¿no? Tabernáculo de reunión, tabernáculo de la casa de Jehová, tabernáculo del testimonio, qué lindo, ¿no? De lo que Dios ha dicho. Entonces, para nosotros es importante. Entonces, el tabernáculo ha tenido varios lugares. Dice, ha estado en distintos lugares. Ha estado, bueno, como ser, por ejemplo, aquí dice, ha estado inclusive en Gilgal, estuvo en Gilgal, dice, estuvo en Nob, en Gabaón. David lo llevó a Jerusalén. El templo reemplazó al tabernáculo, el templo de Salomón reemplazó al tabernáculo. El antiguo tabernáculo no fue más que una sombra del verdadero que es ideal, dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Entonces, ahora volviendo a Éxodo, estamos viendo en el capítulo 34, ¿verdad? 34. Entonces dice, Moisés dijo, Señor, porque Dios dijo, voy a destruirlos, voy a deshacer porque han pecado contra mí, en otras palabras, ¿no? Entonces Moisés dice, no, Señor, no lo hagas, porque ¿qué van a decir todos los que conocen que tú nos has sacado? Van a decir que nos has sacado para matarnos en el desierto. Y le dice, no, está bien, no lo voy a hacer así. Pero Señor, yo quiero verte, yo quiero que tú estés con nosotros, que tú nos acompañes.
si vamos a conquistar la tierra de Canaán, tú también vayas con nosotros. Muy bien, está bien, dice. En el capítulo 33, 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Quiero ver la gloria tuya. Más quiero ver la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que anhelar ver la gloria de Dios en nuestras congregaciones. Sí, Señor, sí, Padre. No solamente estar ahí, hacer un culto y salirnos como si nada, no. Tenemos que ir a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver la presencia de Dios. Amén. O por lo menos tenemos que experimentar esa presencia. Y le respondió, dice, yo haré pasar todo mi bien. Le dice, miren qué tremendo, ¿no? Delante de tu rostro. Me delante de tu cara voy a pasar, dice. Y proclamaré el nombre de Jehová. Dios le dice, voy a proclamar el nombre de Dios delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Oh, sí. Dijo más, dice. Miren, hermanos, qué tremendo. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, el hombre que vea el rostro de Dios por la santidad de Dios, muere. Y dijo aún Jehová, dice, he aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, miren. No, yo voy a pasarle, dice, pero tú vas a estar cerca a la peña y yo te voy a esconder en la peña. Qué tremendo, hermanos. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Miren así, qué lindo. Dios es grande misericordia. Dios no nos destruye, Amén, hermanos. Señor. Dios nos ama. Amén, Señor. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, Gracias. mas no verás mi rostro. Gracias. O sea, Dios le habló así. Después ya en el capítulo 34 que estábamos viendo, dice, prepárate 2 tablas de piedra, como las primeras, y las voy a escribir sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que las has quebrado. Tremendo, ¿no? Prepárate para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no vaya contigo ningún hombre, ni aparezca, ni bueyes, ni animales, ni nada. Y Moisés, dice, preparó las 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte. Y Jehová descendió en el monte, qué lindo, descendió al monte, en una nube, y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Y pasó, dice Jehová, delante, proclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay gente, hermanos, que no quiere saber nada de Dios. Sí. Dice, no, es que mis abuelos eran así, mis abuelos puede decir, eran personas y a ti, dice, en fin, tantas cosas que uno puede mencionar. Y dice, esa maldad yo voy a visitar hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso es que el corazón duro es de muchas personas que no quieren acercarse. Entonces Moisés dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, estate con nosotros. Porque es un pueblo de dura servicio. El pueblo de Israel era así. Nosotros también los cristianos a veces somos de dura servicio. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Haznos de tu familia. Y Dios dijo, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Guarda lo que yo te mando hoy,
He aquí que he hecho delante de tu presencia al amorreo. ¿Quién era el amorreo? Todos eran pueblos cananeos. ¿Quién era Canaán? Hijo de Cam. Y Cam, hijo de Noé. Y Noé maldijo a Canaán y toda la descendencia. Salieron los heveos, los jebuseos, los fereceos. Guárdate de hacer alianza con ellos. No vas a hacer ninguna alianza. Igual nos dicen sus hermanos, no podemos hacer alianza con el mundo. No podemos pensar que está bien nomás lo que el mundo también tiene. Cuidado, las tradiciones, costumbres. Derribarás los altares, quebrarás sus estatuas. Por eso no está mal decir, no, eso hay que destruir esas imágenes. No está bien. Pero con sabiduría de Dios, hermano. No es así a las ligeras y decir, no, tú no sirves eso, bótalo. No. Que Dios ponga. Porque no te vas a inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque han fornicado en pos de sus dioses. Quiere decir que han cometido toda cosa de pecados. Y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Te invitarán a comer, dice, lo sacrificado. Por eso hay que tener cuidado. O tomando de sus hijos para tus hijos. Fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos. Cuídate de todo eso. Ya luego le dice, le recuerda. Porque Moisés ya había traído las tablas de la ley. Y le habla de las fiestas, de los panes sin levadura, de la Pascua, en el mes de abril. En ese mes ha salido de Egipto, les recuerda. También le dice, todo primer nacido mío es el primogénito. Todo primogénito. E inclusive de los animales. Pero vas a redimir, dice, con un cordero al primogénito. Vas a presentar una ofrenda por él. Pero nuestra ofrenda hoy en día es Jesucristo, nuestro Señor. No tenemos que presentar ninguna ofrenda. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Cristo nuestro Señor pagó el precio de nuestro pecado. Entonces le dice, 6 días trabajarás, el séptimo es día de descanso. Está hablando también del día de descanso. Para el pueblo de Israel. También para nosotros no hay un día así específico, hermanos. Para el cristiano no hay un día específico. Uno no puede decir, entonces el sábado hay que guardar. No. Todos los días. Amén. Todos los días tenemos que guardarnos delante del Señor. Amén. Amén. También celebrarás las fiestas de las semanas, de las primicias. Eran fiestas de las semanas, las primicias, de la siega, de presentar el primer fruto de la tierra, la cosecha y todo eso. 3 veces al año se presentará todo varón. Porque yo arrojaré, dice, a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Se está hablando de la tierra de Canaán. Yo voy a quitar a las naciones que te oprimen. ¿Quiénes son las naciones que te oprimen? A veces la misma familia, a veces la misma gente, el sistema. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Dice que la levadura, hermanos, es la hipocresía, es el engaño, es la mentira. Entonces no vas a ofrecer, dice, no vas a decir, no, yo creo en Dios y ser un mentiroso, un hipócrita. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. No vas a guardar, dice, no te guardes. Y aquí me llama la atención, además, porque dice, el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú. Cuando hemos visto, hermanos, más adelante, en el capítulo 21, donde el Señor escribe las tablas de la ley. En el capítulo 32, ¿verdad? En el capítulo 32, donde dice en el versículo 16, a ver, 32, 16, volviendo un poquito. Y las tablas eran obra de Dios, dice. Aquí este versículo. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Pero en el capítulo 34
27 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés tuvo que escribirlas, hermanos. Y estuvo allí, dice, con Jehová 40 días y 40 noches escribiendo. No comió pan ni bebió agua. Escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro había resplandecido después que hubo hablado con Dios. Y Aarón dice, y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. La gloria de Dios estaba en este siervo del Señor. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a Moisés y les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó, dice, de hablar Moisés, se puso un velo, ¿no? para que no pueda ese resplandor de su rostro no pueda afectar a los demás. Y delante de Jehová se quitaba, dice, el velo, hasta que salía. Saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Muy bien, queridos hermanos, vamos a quedar aquí. Miren, hemos podido abarcar este capítulo 34, ¿no? Y vamos a continuar en nuestra próxima reunión a partir del capítulo 35, donde nos habla, una vez más nos habla del sábado, y también vamos a ver la instrucción ya cumplida, la instrucción que van a construir de esta forma el tabernáculo. Voy a poner a hombres idóneos para que hagan este trabajo. Y nos habla de Bezaleel, a Oliaf, ¿no? Siervos también que Dios había puesto, y los que le ayudaron fueron otros. Y también Dios pidió, dice, a un principio le había dicho, Moisés pide las ofrendas para que traiga el pueblo y para que puedan hacer el arca, para que puedan hacer el tabernáculo. Entonces ahí está, y eso lo vamos a ver a partir del capítulo 35, 36, 37, 38, 39, hasta el capítulo 40, que se nos dice todo lo que habían hecho para poder ya hacer el tabernáculo, ese tabernáculo de reunión, ese tabernáculo, la casa de Dios, ¿no? Ese tabernáculo del testimonio de Dios. Amén. Vamos a quedar aquí, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te honramos, te bendecimos aquí en este día. Te entregamos, Señor, esta semana. Señor, que el día domingo, Señor, podamos estar en el servicio, que podamos ofrecerte, Señor, un holocausto agradable a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.